Maipú fue que Chile te hizo su madre. Creció bajo tus ojos, allá va Virgen del Carmen. Creció bajo tus ojos, allá va Virgen del Carmen. Muy feliz domingo, cuando estamos ya en el 24º domingo del tiempo ordinario. Escuchamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8 del versículo 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías, y les ordenó que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos pone la perspectiva de quién es Jesús, y aquí empieza a revelarse el misterio de Jesucristo como Mesías. El Mesías era aquel esperado por el pueblo de Israel, que tenía connotaciones religiosas, pero también habían connotaciones políticas de algunos grupos. Jesús quiere aclarar que su mesianismo pasa primero por esta entrega generosa que va a dar ahí a través de la entrega en la cruz de su propia vida por la liberación de los hombres. Es el siervo que asume toda la historia humana con sus fragilidades para que nosotros nos veamos libres de toda falta y de todo pecado. Es el siervo que asumirá el dolor de la historia humana en su propia carne. Por eso es que esta llamada que hace Jesús a los discípulos en torno a seguirlo y tomar la cruz de cada día, involucra también asumir todo lo que nos toca en la vida, pero asumirlo con esperanza y con fe. Hay veces que nos visita la cruz de una u otra manera, revestida de distintas situaciones, pero aquí tenemos que aprender de Jesús, que abraza con cariño esas situaciones difíciles, adversas. Para Jesús, asumir la cruz significó desprenderse, acoger, amar hasta el final, perdonar. En ese sentido, la llamada a los discípulos es justamente esta: si quieres seguirme, toma tu cruz de cada día. Reconocer a Jesús significa mirarlo crucificado también, y mirarlo allí, que allí vence a fuerza del amor, que la cruz no es el fin de la historia, sino que siempre después de la cruz hay vida y resurrección. Esta salvación que nos trae Jesús, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Hay veces que nosotros no queremos sufrir, y es verdad, nadie quiere sufrir, evitamos el dolor, pero a veces ese dolor nos visita, pero es muy distinto asumirlo de la mano del Señor y confiando en Él, que asumirlo solo y sin esperanza. Por eso, hoy día en el Evangelio, la llamada de Jesús es a no temer, no pensar como los hombres, como le pasó a Pedro, que lo va a reprender por hablar del dolor, sino que al contrario, tener puesta nuestra esperanza en Dios, en el Señor, y al mismo tiempo saber que Jesús, que ya nos acompaña en nuestra vida, Él nos sostendrá en los momentos difíciles. Él que aprendió, como dirá la carta a los Hebreos, a ser hijo en medio de los sufrimientos, es aquel que hoy día también nos anima. No tener miedo, continuar en nuestro caminar y en los momentos difíciles confiar y abrirnos a la misericordia del Señor. Jesús está con nosotros, es el Señor, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es aquel que sigue acompañándonos y que se entrega por nuestra salvación.
Feliz domingo a cada uno de ustedes.